Bueno, hoy os traigo aquí entonces lo que es la asociación RHS. Yo lo conocí por medio de libros, ¿no? Siempre en los libros está marcado las plantas que tenían pues una clasificación especial, el RHS. Y pues la RHS es una asociación benéfica, sin ánimo de lucro, que es del Reino Unido y que pues incluye a un montón de gente, tanto particulares como jardineros, como gente importante. Tiene más o menos unos 200 años de antigüedad y se dedican a hacer multitud de actividades. En su logo, en su eslogan, lo que dicen es que ayudan a las plantas y a las personas a crecer. Ese es su eslogan. Y pues hacen actividades para aprender, de ciencia, talleres, venden cosas, todo tipo de cosas. Lo que nos interesa y lo que voy a relatar en este vídeo es la lista que hacen de plantas. Ellos hacen una lista que actualizan cada año con las plantas más destacadas para ellos según sus criterios. Y os voy a poner ahora pues los arces que incluye esa lista. Bueno, la lista que ellos elaboran se llama, bueno, son realmente unos premios, unos awards en inglés, y que se los dan a las especies más destacadas. Se llaman Award of Garden Merit, premios al mérito de jardinería de la especie, ¿vale? Y usan unos criterios para identificar las plantas que se merecen estar en ese listado, en esos premios, ¿vale? Y los criterios que usan son 5. Son la excelencia para uso ordinario en condiciones apropiadas, la disponibilidad, perdonad que estoy traduciendo un poco del inglés, la buena constitución de la planta, que sea esencialmente estable en forma y color, y por último que sea razonablemente resistente a plagas y todo tipo de condiciones. En su página web podéis encontrar 3 listados en PDF, uno referido más a frutas, herbáceas y vegetales, otro sobre orquídeas y un tercero de plantas ornamentales, que es el que nos interesa. En las plantas ornamentales, en la categoría de arce, tenemos pues un listado enorme de arces que os voy a detallar a continuación, que están clasificados como los mejores, con el premio, con el award de mérito a la jardinería. Bueno, vamos allá con la lista, que son muchos. Vamos a intentar pasar rápido, pero explicarlos un poquito. Primero empezamos con los 3 campestres. Tenemos 3 cultivares, el Carnival, que es variegado en blanco y verde, el Heavenly Red y el William Caldwell, que destacan en sus colores otoñales, el Red más en rojo y el Caldwell más en naranjas. Después pasamos de especie al Cappadocicum, ya sabéis, de la zona de Turquía, y tenemos el Aureum y el Rubrium, 2 cultivares. El Aureum pues es un color amarillo verdoso muy bonito, muy parecido al Siasaguanum aureum, y el Cappadocicum rubrum pues brotes en rojo y otoño en rojo. 2 arces muy destacados también. Después tenemos el Davidi, de estos arces orientales de la zona de Taiwán, China, Tailandia, por ahí. Y en este caso cultivar George Forrest, que destaca mucho por verde intenso, contraste con las semillas en rojo, muy bonito. Vale, pasamos al Acer Fremani, que es el único híbrido de la lista. El Acer por Fremani Autumn Blaze, o también llamado Jeffers Red, tiene un rojo increíble en otoño, no se puede decir más. No recuerdo exactamente el híbrido que es, entre Acer rubrum y otro arce, y el color de otoño es increíble. Lo que pasa es que es un árbol demasiado grande. Yo lo valoré para poner en el jardín, pero era demasiado grande el árbol y no tenía sitio para él. Si no lo hubiera puesto, porque es color de otoño increíble. Después tenemos el Griseum, que es el único que no es un cultivar de la lista. Bueno, no, hay 3 más, pero es de los muy poquitos que no es un cultivar de la lista. Ya lo conocéis, corteza de chocolate, sabéis que está en el top 5, que os dejaré por ahí, el top 5 de mis arces preferidos, y tenéis varios vídeos en el canal sobre él. Después vamos con los Japonicums. Los Japonicums tenemos 3 cultivares, el Aconitifolium y el Vitifolium, que son los cultivares más clásicos,
que bueno, en Japón se conocen hace muchos años. El Vitifolium ya sabéis que está también en el top 5 de arces que más me gustan. Y el Aconitiolium y el Green Cascade son los dos verdes, muy diseccionada la hoja. El Green Cascade tiene un hábito más colgante, pero es bastante parecido y un poco más diseccionada la hoja que el Aconitiolium. Los tres son increíbles. Tenemos Acer micranthum, que es un arce no obtenido de jardinería, no es un cultivar. Se puede traducir como arce de flores pequeñas. Destaca en otoño color rojo y también ramillas rojas. Y después pasamos a los negundo. En los Acer negundo, que conocéis ya, que son de hoja compuesta, bastante común por aquí en Europa. Los destacados son el negundo violaceum, que es el que tiene las flores en color violeta. Sabéis que estas flores colgantes que os pongo aquí son de color clarito y verde en los normales, pero en este son violeta, muy bonito. Y el Winter Lightning, que es un negundo también, que destaca por sus ramas en invierno. Ahí las podéis ver en color dorado, amarillos, muy bonitas. Vamos con los Acer palmatum, que son muchos, son 37. Vamos a ir por orden alfabético. Y empezamos con el Ariadne, un cultivar holandés que destaca por las venas marcadas. El Benimaiko, que traducido significa algo así como la chica del pelo rojo que baila, más o menos. Tiene un color muy interesante en primavera y en otoño. El Beni Tsukasa, que es bastante parecido también. Bueno, de hecho, Beni significa el color rojo, ese es un tipo de rojo. Es un poco más delicado y más con colores más claros que el Benimaiko, pero parecido. Después tenemos el Bloodgood, que ya lo conocéis, tenéis vídeos en el canal. Sabéis que es un color rojo muy fuerte, por delante y por detrás, y semillas en rojo. Después tenemos Burgundy Lace, el cultivar americano, con los lóbulos un poquito más largos y un color rojo intenso también, muy potente, parecido al Bloodgood. El Chitose Yama, el grupo Matsumurae, su nombre significa montaña de un siglo. El Corallinum, que destaca color en primavera muy especial, rosita muy claro. El Crimson Queen es un Dissectum rojo de Estados Unidos que destaca por su resistencia. El Edisbury, que bueno, es un coral bar como el Sangokaku, ya conocéis, ramas rojas en invierno y todo eso, pero tiene un crecimiento más bajo, es un poquito diferente y un color más naranjado de otoño. El Elegance, del grupo Matsumurae, con cambios estacionales también muy interesantes. El Emerald Lace, que es un Dissectum que sacaron de semilla, un vivero de North Carolina, y a partir de ahí lo reprodujeron. Es un poco más oscuro que los Dissectums normales. Ahora vamos con dos Dissectums. El Garnet, que viene de Holanda, es una planta de mucha calidad que se expandió súper rápido, color rojo. Y el Inaba Shidare, que ya es más antigua, de 1882, de Japón, y significa el nombre cascada de hoja de arroz, más o menos. Después tenemos el Katsura, cuyo nombre significa peluca, muy bonito también en primavera. Después vamos con el Kinshi, que es el primero que tenemos del grupo Linear Lobum, y su nombre en japonés pues significa algo así como hilos dorados, Kinshi, por su color en otoño. El Kiyohime, que es de hoja muy pequeña, lo conocéis, tenéis vídeos en el canal, de porte enano, compacto, hoja muy bonita en primavera. Revisad el canal y los tenéis ahí. El Acer palmatum Orange Dream, que tenéis vídeos en el canal, precioso en primavera, ya sabéis. El Orangiola, que es un cultivar Dissectum de 1980, que tiene tonos rojos y verdes. El Ornatum, que es uno de los más conocidos, de los más antiguos de Europa. Ya sabéis, Dissectum, colgante, rojo. El Osakazuki, que es muy conocido también, del grupo Amoemu. Hoja más grande, se conoce ya desde el siglo XVIII-XIX y significa pues la hoja que tiene forma de taza de sake. El Red Pygmy, que lo conocéis también del canal, Linear Lobum, hojas de brizna de hierba súper largas.
de un jardín de Italia y comercializado en Holanda. Enano, rojo, muy bonito. Después tenemos el Sangokaku, que ya lo conocéis también, de sobra, del canal, precioso en todas las estaciones del año y en el top 5 de arces de este canal. El Seiryu, que es un Dissectum verde con hábito columnar, que no es lo normal en un Dissectum, que son casi todos colgantes. El Shin Desojo, que es una evolución del Desojo, que tiene una hoja, pues aún si cabe, más brillante y más bonita, de color intenso rojo. El Shishigashira, que también tenéis vídeos en el canal, ya sabéis, de hoja de melena de león, toda la hoja sale del mismo punto, muy bonito. El Trompenburg, que viene pues de un arboreto que se llama Trompenburg y que tiene la característica de que los lóbulos están como enrollados en los bordes, los lóbulos de las hojas, es muy especial. Y el Villa Taranto, que viene de Italia, de Villa Taranto, como su propio nombre indica, y es un cultivar bastante parecido al Red Pygmy, linearilobum, hojas rojas y muy bonito. Dejamos ya los Palmatum por fin y nos vamos al Platanoides Crimson King. Pues rojo, muy famoso, lo hay en muchas ciudades, un color muy intenso de rojo, un árbol enorme. También tenemos el Platanoides Princeton Gold, que también tiene la hoja muy similar, pero la brotación y el color de primavera pues es un dorado amarillo muy bonito. Después tenemos el de nombre impronunciable Platanoides Edgeweatherlily o algo así, que es muy parecido al Crimson King. De hecho, yo no podría deciros bien las diferencias, no la conozco bien. Después dejamos los platanoides y nos vamos al Pseudoplátanos, que solo hay uno, el Pseudoplátanus brillantissimum, que tiene una brotación pues en colores así muy suaves, naranjas, rosas, muy bonita. Después vamos a los Rubrums, ya sabéis, el arce de Canadá, y tenemos dos cultivares, el October Glory y el Red Sunset, que son los dos bastante similares. El Red Sunset es un poco de crecimiento más rápido y el October Glory pues tiene, depende de la época, va otoñando un poco más tarde que el Red Sunset. Pasamos a Sirasaguanum, que solo tenemos un Sirasaguanum aquí, que es el Aureum, que como sabéis está en el top 5 y os hablo muchas veces de él, así que vamos a pasar hacia adelante. El Sieboldianum, que también son bonitos algunos cultivares, como el que tengo yo, que ya lo conocéis también. Es un arce de Japón, de hoja pequeña, a veces se confunde con arce palmatum, pero bueno, es bastante distinto. El Tegmentosum, que es el segundo arce que tenemos en la lista de RHS de corteza de esta stripes con estrías blancas y tal, que destaca en invierno cuando no tiene hoja. Y el que tenemos aquí de último es el Triflorum, que es el segundo arce el tercero, de hoja compuesta que tenemos aquí en la lista, con los Negundo y con los Grisum, y pues tiene una hoja un poquito diferente a las de arce, más alargada y menos nobulada, y es muy destacada también en otoño. Bueno, muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final, que no suelo hacer vídeos tan largos, pero bueno, espero que esto quede por ahí en el canal mucho tiempo y que sea un contenido interesante durante años. Nada, solo comentaros que los arces de esta lista, el RHS los tiene catalogados en categorías por temperatura que soportan y tal, y están todos en H5, H6, H7, que son temperaturas que aguantan temperaturas de menos 5 grados, los primeros, hasta menos 20 los últimos. Que siempre me estáis preguntando, ¿dónde tengo que tener el arce? Pues la verdad es que todos estos arces de la lista se recomiendan que tengan inviernos fríos, como podéis ver. Los más suaves 5 grados y los que aguantan más de menos 20.